Creo que a todos nos ha pasado alguna vez estas situaciones donde necesitas ser productivo, pero se interpone en tu camino algún viaje o un compromiso. Me refiero a compaginar cualquier proyecto, empresa o estudios con un viaje que te pueda surgir. O incluso puede ser que haya sido al revés. Tenías planeado un viaje completamente de ocio, que pensabas ir a disfrutarlo y de repente te llega una ola de trabajo que tienes que resolver de la mejor manera posible, y esto mientras estás viajando. Pero por supuesto sin perder el foco en este viaje. Esto muchas veces nos pone en una tesitura de sacrificar nuestro disfrute por el trabajo. Para mí estas últimas 3 semanas han sido una locura. He estado en Ámsterdam, he estado en otra ciudad que no es la mía, en Zaragoza, he estado por los Pirineos haciendo excursiones, y todo esto mientras tenía que seguir manteniendo mi agencia, que ya la conocéis, y además otros proyectos que tengo por fuera. Algunos de estos viajes eran por ocio, como el de Ámsterdam o los Pirineos, y otros eran para trabajar, pero independientemente de cuál era el motivo, yo tenía que seguir trabajando, o por lo menos esos trabajos que yo pudiese mantener durante estos viajes. Y como estos últimos meses se me ha repetido varias veces esta clase de situaciones, vengo a comentaros cuáles han sido mis experiencias y cómo he conseguido mantenerme medianamente productivo durante estos viajes. Todo ello avanzando en mis proyectos, pero sobre todo sin perjudicar mi disfrute. Así que he dividido el vídeo en 4 puntos que son los que a mí me sirven, y estoy segurísimo de que si tú los aplicas, seguro que aumentas mucho tu productividad. Número 1. Planificación previa. Puede ser que esto a priori parezca algo sencillo y bastante obvio, pero al igual que planeas tu viaje, dónde vas a dormir, qué vas a ir a visitar, qué vas a comer, por ejemplo, es importante que planifiques también en lo que vas a trabajar. Al igual que sabes el número de calzoncillos que te vas a llevar, tienes que saber el número de tareas que quieres completar durante este viaje. En caso de que tus circunstancias no te permitan planificar al detalle estas tareas, al menos ten un poco en la cabeza el volumen de trabajo que tienes y el tiempo que le piensas dedicar. Esta planificación nos va a permitir tener una mayor claridad en la cabeza y saber cuándo, cómo y cuánto tiempo vamos a tener que dedicarle a este trabajo durante el viaje. Número 2. Establece prioridades. Con esto de las prioridades quiero tocar 2 puntos distintos. El primero es la prioridad en el tiempo. Es decir, ¿este viaje era por trabajo o era por ocio? Recuerda, si era por ocio, no excederte, ya que en eso se trata, en disfrutar del viaje y poder recordarlo en el futuro como una experiencia positiva. Esto obviamente en la medida de lo posible, ya que sabemos que muchas veces no depende de nosotros el tiempo que le dedicamos a nuestros trabajos. Y ahora sí, una vez abordados este tipo de prioridad, vamos con las prioridades que tienen dichas tareas. Recordamos el punto de la planificación y ahora ponte a pensar qué tareas de las que tenías planificadas tienen mayores prioridades. Recuerda que estás de viaje y lo más seguro es que no puedas completarlo todo, porque te irán saliendo imprevistos que simplemente no estaban en tu punto de mira. ¿Qué tareas puedes dejar para otro momento? ¿Qué tareas puedes delegar? Aprende a identificar y a diferenciar sobre todo las tareas importantes de las tareas urgentes. En este caso de los viajes, vamos a reemplazar estas tareas importantes, que sí son importantes, pero no tienen por qué ser urgentes. Vamos a enfocarnos en desarrollar las tareas urgentes. A mí me sirve mucho segmentar todas las tareas en estas 2 clases, importantes y urgentes. Y dependiendo del momento, me centro en una o en otra. Por ejemplo, ya he dicho que en los viajes me centro en las urgentes. Sin embargo, cuando tengo momentos de foco, como estoy aquí en mi habitación trabajando, prefiero hacer las importantes, que depende mucho de mi calidad del trabajo, cómo vaya a salir esa tarea. Punto número 3. Bloques de trabajo. Una vez tenemos todo planificado y las prioridades establecidas, vamos a identificar bloques de trabajo. Estos bloques de trabajo pueden estar definidos, punto 1, por espacios entre horas, por ejemplo, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Aunque sabemos que para los viajes esta no es la mejor opción, ya que muchas veces, como hemos dicho antes, hay inconvenientes que no teníamos en nuestro punto de vista y probablemente no podamos cumplir con todo lo que nos gustaría. Luego están los espacios de trabajo enfocado por horas, que esos son mis favoritos. Por ejemplo, bloqueas una hora de trabajo productivo que tienes que enfocarte durante un periodo de tiempo durante ese viaje. Es importantísimo que para que estos bloques de trabajo sean efectivos, tienes que planificar con antelación qué vas a hacer durante estos bloques de trabajo para evitar la fricción a la hora de ponerte con ellos. Como hemos dicho antes, es bastante probable que durante este viaje te propongas unos bloques de trabajos y luego, por las circunstancias, no puedas cumplirlos. Es por eso que yo te voy a dar
mis bloques de tiempo favoritos que yo suelo utilizar durante mis viajes. El primero de todos es durante el propio trayecto, ya sea en avión o en tren. Yo sé que, por ejemplo, durante el avión no tengo acceso a internet, pero sé que tengo, por lo menos, depende del destino, una hora libre. Pues voy a coger mi portátil y simplemente voy a abrir un Notion en blanco a escribir el guión del próximo vídeo. O, por ejemplo, a planificar el próximo post del blog de mi agencia. Cosas que yo sé que no requieren de internet. Segundo espacio de tiempo que a mí más me gusta, después de comer, en hotel, cafetería, apartamento, lo que tengáis. Como he dicho antes, hace un par de semanas me fui a los Pirineos con Paula y lo que hacía era, una vez llegábamos de ruta, comíamos y mientras la gente descansaba yo ponía un poquito más de esfuerzo y después de la hora de comer me bajaba al hall del hotel y me ponía a trabajar. Es un sitio bastante distinto a un avión, te permite tener mucho más foco, te permite acceso a internet y en general te permite hacer tareas que se asemejan bastante a lo que harías en un entorno normal de trabajo como tu escritorio. Y como punto 3 y bastante más general, lo he dicho antes un poco por encima, y es trabajar mientras los demás descansan. Esto es un punto bastante más sacrificado, pero es ideal, todo el mundo descansa. No hablamos de por la noche, hablamos de después de dar una caminata, hablamos de después de comer. Creo que estos puntos donde la gente descansa, tú puedes encontrar un momento de foco, ya que físicamente realmente también estás descansando. Y con estos bloques de trabajo definidos, quiero pasar al cuarto punto, ser realista. Obviamente esto me ha pasado, el querer ser súper productivo, el querer hacer un montón de tareas durante este viaje y luego realmente comerme los mocos y no hacer ni la mitad de todo lo que tenía planeado. Si decides ser realista y en vez de proponerte hacer un 100% del trabajo, simplemente nos proponemos hacer y llegar al 50%, esto te puede traer muchísimas ventajas y te voy a explicar por qué. Si vamos al viaje con una mentalidad de llegar a ese 100% de productividad, es posible y bastante probable, incluso pondría la mano en el fuego, de que no llegues a ese 100%, te quedes en el 50% o incluso, si me apuras, llegues al 60 o 65%. Pero realmente te estás perdiendo lo más importante y es ese disfrute del viaje, porque vas a estar enfocado y todo el rato rayado pensando en que tienes que llegar a ese 100% que te habías exigido. Sin embargo, si sigues las pautas de antes y simplemente te centras en llegar a ese 50%, vas a hacer posiblemente lo mismo que cuando te propusiste el 100%, pero además no con ese run run en la cabeza de querer llegar al 100%, al 100%, al 100%. Si te propones el 100% y luego te quedas en el 50%, va a ser estresante y además tu percepción del viaje va a cambiar completamente. En el futuro, cuando quieras recordar ese viaje, vas a recordarlo como un viaje en el que te tocó estar trabajando y encima no llegaste a lo que querías. Ahí radica la diferencia, en la percepción. Si tú te propones llegar al 50% y encima disfrutar del viaje, tu posterior percepción a ese viaje va a ser completamente positiva. Posiblemente tengas una posterior imagen del viaje de me lo he pasado bien, encima me tocó trabajar y saqué el trabajo que me había propuesto sacar. Obviamente, allá tú, como quieras tomártelo, si prefieres ir a por el 100% y vivir estresado ese viaje, te lo dejo en tus manos. Yo solo te he contado mi experiencia y lo que a mí me ha pasado. No voy a tirármelas aquí de nómada digital, no he viajado muchísimo, simplemente que estos últimos 3 meses he viajado más que en toda mi vida. Y como esto nunca me había pasado, he visto que era una perfecta ocasión para enseñároslo a vosotros. Yo sé que esto suena así todo muy bonito, todo muy práctico, pero luego, a la hora de la verdad, los viajes son caóticos, incluso estresantes, sobre todo si lo tienes que compaginar con el trabajo. Como en todos los vídeos, simplemente coge de aquí lo que más te guste, lo que creas que en tu caso particular te puede funcionar, intenta aplicarlo. Yo creo que de verdad puede ayudarte a disfrutarlo más y a ser mucho más productivo. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.